joy again to gather together to look into the wonderful Word of God. Bueno, es un gran gozo el poder estar reunidos nuevamente y ver y adentrarnos en la palabra del Señor. And to study specifically some of the portraits of our Lord Jesus Christ. Y estudiar específicamente algunos de los retratos de nuestro Señor Jesucristo. To look into different areas of his character and ministry. Ver distintas áreas de su carácter y su ministerio. Because the more we understand about the life of Christ, the more it can be living within us. Porque entre más comprendemos la vida de Cristo, más podrá esta vivir en nosotros. As the scripture says, as we behold the Lord, we are changed into his same image from glory to glory. Como dice las Escrituras, al ver al Señor cara a cara, seremos cambiados de gloria en gloria. So while there are many different aspects to the character and ministry of Christ, Así que aunque existen muchos aspectos distintos del carácter y la vida del Señor, in our 3 short evenings together, I have prayed and chosen 6 areas to study. para estas 3 noches estuve orando y escogí 6 aspectos para que estudiemos. That I believe will help us to have a more well-rounded and balanced understanding of the life of Christ. Los cuales creo que nos darán una comprensión más amplia y balanceada de la vida de nuestro Señor. So we first looked at how Christ is the eternal Son. Lo primero que vimos fue cómo Cristo es el Hijo eterno. And what that meant in his relationship with God the Father. Y lo que esto significaba en su relación con Dios el Padre. Because as we have also become the sons of God through Christ's salvation, Porque de la manera en que nosotros también nos hemos convertido en los hijos de Dios a través de la salvación, God the Father wants us to enter into the fellowship of the Father and the Son. Dios también quiere que nosotros entremos a la comunión del Padre con el Hijo. So it's only as we understand their fellowship and relationship together that we can better join in. Así que solamente conforme nosotros comprendemos mejor esta comunión y relación que podremos entrar a la misma. We then looked at the 4 faces of Christ, Luego vimos los 4 rostros de Cristo, shown both by the 4 Gospels of the life of Jesus, retratados a través de los 4 evangelios de la vida de Cristo, and also shown by the 4 faces on the cherubim of Ezekiel 1:10. y también retratados a través de los 4 rostros del querubín en Ezequiel 1, verso 10. And these 4 faces of a lion, an ox, a man, and an eagle Y estos 4 rostros son el león y el buey, el hombre y el águila. show us different areas of character and ministry that were balanced in the life of our Lord Jesus. Y nos muestran distintas áreas de la vida y ministerio que están balanceadas en Cristo. And that God wants to have imparted into our lives in balance also. Y las cuales Dios también quiere impartir a nuestras vidas para que tengamos balance. For our third study in this session, we want to look at another portrait of our Lord Jesus. En esta segunda noche de estudio vamos a ver otro retrato del Señor Jesús. And we want to look at Christ the thresher. Y vamos a ver a Cristo como el aventador o el trillador. So let's read together in Luke chapter 3, verse 16 and 17. Así que leamos juntos en Lucas capítulo 3, versos 16 y 17. Lucas 3, 16 y 17. Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. So John the Baptist introduced the coming of Jesus Christ. Así que Juan el Bautista introduce la venida de Jesucristo And said that one of his ministries was that he would be the thresher that would separate the wheat from the chaff. y dice que uno de sus ministerios es que él será el trillador, el aventador, que separará el trigo de la paja. That he would separate out the mixture in the lives of his people. Él separaría la mezcla en la vida de su pueblo. And so we want, by God's grace, to understand what this means as God works in our lives. Así que a través de la gracia de Dios vamos a entender qué significa esto para nuestras vidas. That Christ wants to separate the wheat from the chaff. Que Cristo quiere separar el trigo de la paja, To separate the clean from the unclean. separar lo limpio de lo impuro, To separate the light from the darkness. separar la luz de las tinieblas. Because Christ purposes to make a pure, holy people. Porque el propósito de Dios de hacer a un pueblo puro y santo, And to do this, Christ will often bring us into threshing experiences. y para lograr esto, a menudo Dios nos llevará a experiencias trilladoras, Into times of shakings and troubles. a tiempos tiempos agitados y con problemas, Times of difficulty and trial. tiempos de dificultad y de prueba. Because consider all of the different ways that grain is threshed out and separated from its original growth. Consideremos todas las maneras que existen para separar el trigo de el resto con lo que crece. The grain is often first trodden down under the cart of a ox cart or stamped upon by an animal. El trigo a menudo es primeramente pisoteado por un animal de carga y es el grano del trigo el que es pisoteado primeramente. Sometimes the plants are held by hand and are beaten to dislodge the seed from within them. A veces lo que se hace es tomar un manojo de trigo, de planta de trigo, y se golpea contra algo, se agita fuertemente para que se desprenda el grano del trigo. Sometimes there will be a shovel or rake, and the mixture will be thrown up into the air, into the wind. A veces se utiliza una especie de pala o un aventador y con este se lanza el trigo hacia arriba para que el viento se lleve la paja. And the heavy grain will fall down relatively quickly back to its original place in a wind, even during a wind. Y el trigo, por su peso, el grano del trigo, por su peso, va a descender con relativa facilidad al suelo, aun cuando haya mucho viento. But the lighter chaff will be blown away by the wind. Pero la paja, al ser más ligera, se va a ir junto con el viento, va a volar junto con el viento. And so this is what Christ is going to do in our lives in a spiritual way. Así que esto es lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas también de una manera espiritual. He's going to throw us up into the wind and see what blows away. Él nos va a lanzar, nos va a aventar hacia arriba al viento para ver qué es lo que el viento se lleva. We're going to be stepped upon and crushed by wheels that ride over our heads. Vamos a ser aplastados y pisoteados por ruedas, por las pisadas de animales de carga. We're going to be like the plants taken by hand and beaten and beaten. Vamos a ser como esas plantas que se toman en la mano y se golpean y se golpean. Now, those do not sound like very happy experiences, do they? Ahora, estos no suenan como unas experiencias muy agradables, ¿verdad? No, this does not sound like something we want to experience.
para nada es algo que nosotros nos gustaría experimentar. But this is how John the Baptist introduced the coming ministry of Christ. Pero así es como Juan el Bautista introduce el ministerio que vendría a través de Cristo. He's not only coming in blessing, he's also coming to bring troubles and shakings. No solo viene con bendición, también viene para traer problemas y para agitar las cosas, To thresh his people and separate out the pure from the impure in our lives. para trillar a su pueblo y separar la pureza de la impureza en nuestras vidas. And so when Christ, at the beginning of his ministry, first visited the temple in Jerusalem in John chapter 2, Así que cuando Cristo, al inicio de su ministerio, visita el templo por primera vez en Juan capítulo 2, we read that he made a whip to drive out the people that were wrongfully buying and selling in the temple of God. leemos que él hizo un látigo o con un lazo para sacar, expulsar de ahí a la gente que estaba haciendo lo incorrecto, que estaba comprando y vendiendo. He overthrew the tables of the money changers and to drive away this evil practice. Él volteó las mesas de los cambistas para que dejaran esa práctica malvada. That's how he first visited the house of God. Así fue su primer visita a la casa de Dios. He came as Christ the thresher to purify out the mixture in the house of God. Él llegó como Cristo, el trillador, para purificar la casa del Señor. And then at the end of his earthly ministry, as recorded in Matthew 21, Y luego, al final de su ministerio, según se registra en Mateo 21, Christ again came into the temple and drove out all those who bought and sold, and again overturned the tables of the money changers. Cristo nuevamente visitó el templo y nuevamente volteó las mesas de los cambistas. At the beginning and at the end of his ministry, Christ cleansed the temple. Al principio y al final de su ministerio, Cristo limpió su templo. But we know the natural Old Testament temples were only prophetic of the New Testament temple of God, the church. Pero sabemos que los templos del Antiguo Testamento son solamente proféticos del templo del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Now we are the living stones that are being built up together to be the temple of God. Y nosotros somos las piedras vivas que están siendo juntadas para edificar el templo. And just as Christ at the beginning and end of his ministry cleansed the Old Testament temple, Y así como Cristo al principio y al final de su ministerio limpió ese templo del Antiguo Testamento, in a similar way, God is going to cleanse the temple of the church from its beginning to its end. de manera similar, Cristo va a limpiar el templo de su iglesia desde el principio hasta el final. So at the beginning of the church, we can read how Peter cursed Ananias and Sapphira for their sin, and they fell down dead. Vemos al principio de la iglesia primitiva cómo Pedro reprendió a Ananías y Zafira y ambos cayeron muertos. And the fear of God came upon all the churches, Y el temor de Jehová cayó sobre todas las iglesias. and they sought to walk in holiness. Y procuraron caminar en santidad. That was how the church began. But Christ is also going to finish his work at the end of the church age with again threshing and cleansing. Y así fue como comenzó la iglesia. Pero Cristo nuevamente va a limpiar su iglesia al final con aventador y trillando. And so we are living in the days when God is beginning to shake the heavens and the earth. Así que estamos viviendo días donde Dios está empezando a sacudir los cielos y la tierra. When Christ will be cleansing his church through the difficulties and threshing that is around us. Donde Cristo estará purificando a su iglesia a través de las dificultades y trillando a su iglesia.
So let us look at some examples in the Bible on how God brought cleansing through a threshing experience. Así que miremos algunos ejemplos en la Biblia de cómo Dios trajo limpieza a través de el aventador o a través de trillar. Because this also teaches us important principles on how Christ wants to cleanse us and make us holy. Porque esto también nos trae principios importantes para que comprendamos cómo Dios nos quiere limpiar y nos quiere hacer santos. So let us first look at the life of David, Así que primeramente miremos la vida de David. and we will see that God did two great works of purifying David's life and ministry at two different threshing floors. Y vamos a ver cómo Dios hizo una gran obra de limpieza en dos ocasiones en la vida de David, en dos áreas de trillado. And through these two threshing floor experiences, David was purified and gained a much greater ministry. Y a través de estas dos experiencias, siendo trillado, el corazón de David fue purificado y creció en su experiencia. So let's read about his first shaking or threshing experience. Así que leamos su primera agitación, su primera zarandeada o la primera vez que fue trillado. And let's read about this experience in 1 Chronicles chapter 13. Leámoslo en 1 Crónicas, capítulo 13, And let's read the story from verse 6 through 13. y veámoslo desde el verso 6 al 13. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, Geteo. So here we read that David wanted to bring the Ark of God's presence up to Jerusalem and place it on Mount Zion. Así que aquí leemos que David quería traer el arca del pacto hacia Jerusalén y colocarla en el monte de Sión. But while they started this celebration with singing and rejoicing and all of the people praising God, Pero aun cuando comenzaron esta situación con celebración, regocijándose, tocando instrumentos y con gozo, and it looked like a wonderful revival, se miraba como un maravilloso avivamiento. the Ark of God was moving along, which symbolized the Spirit of God moving. Y el arca estaba moviéndose, lo que significa que el Espíritu Santo se estaba moviendo. In the midst of all of this joyful worship and praise. En el medio de esta preciosa alabanza y adoración. But when they came to a threshing floor, something drastically different happened. Pero cuando llegaron a un campo para trillar, algo sucedió. The oxen that were pulling a cart with the ark on it stumbled and the ark shook and maybe would have fallen off. Los bueyes que llevaban el carro empezaron a tambalear y pareció como que el arca se iba a caer. So one of the leaders named Uzzah reached out with his hand to grab the ark so it would not be shaken and perhaps fall.
Así que uno de los líderes llamados Usa extendió su mano para sostener el arca y evitar que se cayera. But when he touched the ark, Uzzah fell over dead at this threshing floor. Pero cuando Usa tocó el arca, cayó muerto en este campo de triado. And this great revival of joy and rejoicing in the moving of God suddenly came to a stop. Y este gran avivamiento de regocijo y de canto de repente llegó a su fin. When one of the leaders fell over dead at the threshing floor. Cuando uno de los líderes cayó muerto en el campo de triado. Now, God was seeking to purify the mixture in David's worship and ministry. Ahora, Dios quería purificar la mezcla que había en el ministerio de alabanza y de adoración en David. And he chose to do it at a threshing floor to signify how he was separating the good from the bad. Y escogió hacerlo en un campo de triado para separar lo bueno de lo malo. And what was the mixture that God wanted to purify? ¿Y cuál era la mezcla que Dios quería purificar? One thing was that David was having the ark brought up to Jerusalem on a wooden cart, which was not the instruction that God gave Moses. Una de ellas es que David estaba trayendo el arca sobre un carro de madera, lo cual no estaba acorde a las instrucciones que se habían ordenado. Having an ox cart carry the ark was not God's way, but that's what the Philistines had devised. Colocar bueyes para tirar del carro, del arca, no era lo que Dios había ordenado, era lo que los filisteos habían determinado. And there are times we try to get the Spirit of God moving, just as David got the ark of God moving up to Jerusalem. Y a veces esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer cuando tratamos de traer el arca hacia Jerusalén. But we don't do it the Bible way. We just follow the ways of the world to try to bring excitement into our worship service. No lo hacemos de la manera que Dios lo ha ordenado, sino lo hacemos de acuerdo a las costumbres del mundo para traer emoción a nuestra adoración y alabanza. Some people do not look into the Word of God to seek to find out how to worship in spirit and truth. Hay personas que no buscan en las escrituras las instrucciones de cómo llevar a cabo la alabanza y la adoración. Instead, they look to the popular singers and musicians of this world to see how they bring excitement and entertainment to the people. Sino que en lugar de eso van a ver a los músicos y cantantes del mundo para aprender de ellos cómo logran emocionar a las multitudes. But God was not happy with David following the way of the pagan Philistines in trying to bring God up to his people. Así que Dios no estaba contento con que David utilizara los métodos de los filisteos paganos para tratar de traer su presencia. And God is not happy when we try to use worldly methods of entertainment to try to have a successful meeting with God or worship service. Y de la misma manera, Dios no se alegra cuando nosotros utilizamos métodos del mundo para tratar de traer éxito a nuestros servicios de alabanza y adoración. If a church service copies the ways of the world and has laser a light show and smoke machines, si un servicio de alabanza trata de copiar los métodos del mundo y pone luces láser y máquinas de humo, wiggling ladies dancing up on the front along with the music, y mujeres danzando con la música al frente, in ways that is only a worldly entertainment, en maneras que es como un entretenimiento el mundo. it might be entertaining and it might bring many people to that Christian event. Podrá ser muy entretenido y podrá atraer muchos cristianos al evento, But it will not bring the pleasure of God.
pero no va a traer la complacencia de Dios. So while David had a worship service full of joy and singing and music and dancing, Así que mientras David tenía un servicio lleno de gozo, lleno de canto, de música y de alegría, it all stopped when one of the leaders fell over dead on the threshing floor. todo se detuvo cuando uno de los líderes cayó muerto en este campo de triado. Now, aren't you glad that if we do something wrong in a worship service, that the song leader or the musicians don't fall over dead? Ahora, ¿no nos alegramos de que si nos equivocamos cuando estamos haciendo algo en el servicio de alabanza, nuestro líder de alabanza no cae muerto? I'm glad that's never happened in any of my worship services. Y a mí me alegra que esto nunca ha pasado en ninguno de mis servicios de alabanza. But there are times if we do things wrong, there will be a shaking and there will be a spiritual death. Pero hay momentos en que si estamos haciendo las cosas mal, va a haber una zarandeada espiritual y va a haber también muerte espiritual. And the Spirit of God stops moving, just as the Ark of God stopped moving for David. Y el Espíritu de Dios deja de moverse, tal como el arca dejó de moverse con David. And so we need, like David, to learn what have we done wrong? Why has God judged and threshed our worship to him? Y debemos ser como David y preguntar, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha hecho Dios esto? ¿Por qué nuestro servicio de alabanza y de adoración ha sido trillado? Well, after David's first judgment at this threshing floor, he spent months searching the scriptures and finding out why God had not been fully pleased. Bueno, después de esta experiencia que David tuvo, él pasó meses investigando y averiguando por qué había sucedido esto. And the next time he attempted to bring the ark of God up to Jerusalem, he did it right. Y la próxima vez que él intentó traer el arca a Jerusalén, lo hizo de la manera correcta. He had the sanctified priests carrying the ark of God on poles carried upon their shoulders. Él trajo a sacerdotes santificados que pudieran cargar el arca sobre sus hombros y sobre los palos del arca. And the way that we are to bring the anointing into church services is that first the servants of the Lord have the anointing resting upon their own heart and life. De esta manera, nosotros también traemos la unción al servicio de alabanza, primeramente teniendo adoradores, líderes que tienen la unción sobre su corazón. That we don't trust in our musical talent or in our song leading or in our exciting entertainment. No debemos confiar en nuestro talento musical o nuestra habilidad con las letras o nuestra habilidad para crear emoción. Just as we read in Philippians 3, verse 3. Tal como Let's read. leemos en Filipenses capítulo 3 y verso 3. Filipenses capítulo 3 y verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. If we want to be circumcised in heart and holy, Si queremos ser circuncidados en el corazón y ser santos, we need to worship God in the Spirit. necesitamos adorar a Dios en el espíritu. We need to learn how to carry God's presence upon our life and in our ministry. Necesitamos aprender a cargar la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. And have no confidence in our fleshly abilities or talents. Y no tener ninguna confianza en nuestras habilidades carnales o nuestros talentos carnales. That it won't be our great musical talent or beautiful singing that will accomplish God's work. No va a ser nuestro talento musical ni nuestra preciosa voz las que van a traer al Señor. But it is a
sanctified heart that is circumcised to only worship God in the Spirit. sino un corazón circuncidado y santificado que está dedicado a adorar solamente al Señor. And so David learned that there had been a mixture in how he had been trying to serve the Lord. Así que David aprendió que había habido mezcla en la manera en que trataron de atraer al Señor. He learned it by the problem he had at the threshing floor. Él lo aprendió a través del problema con el que él se enfrentó en este campo de triado, When God did not bless his worship service, but brought judgment and death. cuando Dios no bendijo su servicio y alabanza, sino que al contrario trajo juicio y muerte. And there are times that church services can seem to become spiritually dry. Y hay momentos en los que el servicio en la iglesia pareciera que se vuelve seco The worship does not have the Spirit of God moving. y la alabanza no tiene al Espíritu de Dios moviéndose. God is shaking us and wanting to show us what we need to purify. Dios nos está agitando y Él quiere que seamos purificados. But praise God, David learned through that threshing experience. Pero alabado sea Dios que David aprendió a través de esta zarandeada. And he asked the priest to sanctify themselves and carry the ark of God. Y él le pidió a los sacerdotes que se santificaran y que cargaran el arca. And he prepared a tent on Mount Zion where they placed the ark inside the tent. Y también preparó una tienda en el monte de Sión, bajo la cual colocaron el arca del pacto. And so David brought God's people into a new worship experience when the ark of God was on Mount Zion in Jerusalem. Así que David trajo al pueblo a una nueva experiencia de adoración una vez el arca estuvo ahí en el monte de Sión. But to prepare God's people for that next level higher, God first had to shake them and remove the mixture. Pero para que el pueblo pudiera llegar a ese nivel de adoración, Dios tuvo primero que limpiarlo de esa mezcla. So do we like it if God treats us like on a threshing floor and throws us up into the air? Así que nos gusta cuando Dios nos empieza a triar en ese campo, nos empieza a aventar hacia el viento. Do we like it when the wheat is beaten and there's these great trials? No, we don't like it. Nos gusta cuando el trigo es golpeado a través de todas estas pruebas. Por supuesto que no nos gusta. But if we learn from those things, then we value what Christ is doing in our life. Pero si aprendemos de estas cosas, entonces vamos a valorar lo que Cristo está haciendo en nosotros. Because John the Baptist introduced Christ, that he was going to come as a thresher to purify his people. Porque Juan el Bautista introdujo al Señor Jesús como el triador o el aventador que venía a purificar a su pueblo. Now, David established his new order of worship at David's tabernacle after this threshing floor experience. Ahora, David estableció el orden de la alabanza en su reino, en su templo, después de esta experiencia con el arca del pacto. But in his elderly years, God brought David into another threshing floor experience. Pero en sus últimos años, el Señor lo volvió a traer a otra experiencia en un campo de triado. That we can read about in 1 Chronicles chapter 21. Y la podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 21. Now, for the sake of time, we will only read some of these verses, this story. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a leer solamente algunas partes de esta historia. You can read it, the whole story later, if you would like. Ustedes pueden leer toda la historia más adelante, después.
Let's read 1 Chronicles 21, verse 1. Veamos en 1 Crónicas 21 y verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aye, Satan motivated David to do something wrong? Yay. Ay, 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 Satanás motivó a David a hacer algo que estaba mal. It was to number the people so that David would trust in his own strength of his army. Y esto era para censar a su pueblo, de manera que David iba a confiar en sus números, en los números de su propio ejército, en lugar de Dios. And God judged David for his sin. Y Dios juzgó a David por este pecado. So let's read more of this story in verse 14 and 15. Así que leamos más de esta historia en los versículos 14 y 15. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. So here we read that God sent judgment upon David and his kingdom, and an angel was bringing pestilence. Así que aquí leemos que el Señor estaba ejecutando un juicio sobre David y su reino, y un ángel estaba trayendo una peste. And as this pestilence was starting to come through Jerusalem, God told the angel bringing the pestilence to stop, to withhold himself, to wait. Y conforme el ángel traía esta peste hacia Jerusalén, Dios lo detuvo y le ordenó que cesara. And where was the angel standing when God told him to wait and delay the further judgment? ¿Y en dónde estaba el ángel cuando Dios le ordenó que se detuviera y que se detuviera del juicio? It was at a threshing floor at Jerusalem. Estaba en una era, en un campo de triado en Jerusalén. This was the great second threshing floor experience of David's life. Y esta fue la segunda gran experiencia de un campo de triado en la vida de David. And when David and the elders had a vision and saw this angel standing over Jerusalem, standing on this threshing floor, Y cuando David y los ancianos tuvieron esta visión del ángel parado sobre la era, sobre el campo de triado, then they deeply repented. entonces se arrepintieron profundamente. So let's read from verse 16 through 18. Así que leamos los versos 16 al 18. 16 al 18. Okay. Brother Norman, I just want Yes. to make a clarification from the two versions of the Bible, the Yes. English versus the Spanish. You have different verse? Not really. I'm just seeing this that the Spanish version doesn't mention the exact word threshing floor. So I'm just going to make a comment on that. Oh, please go ahead. Okay, hermano, solo quiero hacer una aclaración rápida en cuanto a las versiones que estamos leyendo. En el caso del hermano Norman, él está usando la versión King James en inglés. Nosotros estamos usando la versión Reina Valera 60 en español. Y hay una diferencia que quiero mencionar, y es de que en la versión King James, en inglés, cada vez que se mencionan estos campos, estas eras, como en el caso de David, cuando traía el arca, y aquí también donde el ángel está parado, la versión en inglés dice que estos eran campos de triado, lo dice específicamente, eran campos donde se triaba el trigo, donde se aventaba el trigo. En la versión Reina Valera veo que en ambas ocasiones no lo menciona, solo menciona que es un campo o que es una era, pero es para clarificar de que sí estos lugares eran campos donde se triaba el trigo. Así es como lo describe la versión en inglés.
Entonces, solo quería hacer esa aclaración. Okay. Okay, I just did it. I'm gonna read now. 16 to 18. Okay. Dice los versos 16 al 18. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. And so David was to erect an altar and offer sacrifice at the place where the angel was standing with the drawn sword. Así que ahora David debía de edificar un altar y ofrecer un sacrificio en el lugar en donde el ángel estaba de pie con una espada. So David went to this piece of land, this threshing floor, where the owner was threshing out wheat. Así que David vino a esta era, a este campo de triado, donde estaba el dueño del campo aventando trigo, triando trigo. So let's read verse 19 through 22. Así que leamos los versos 19 al 22. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán triaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Okay, is that all the way through 22? Yes. Okay, so here we read that the man who owned this field was threshing wheat. This was the threshing floor. Así que vemos aquí que el hombre que era dueño de este campo estaba triando trigo, era un campo de triado. And at this threshing floor, David bought the land and built an altar. Y en este campo de triado, David compró la tierra y edificó un altar. And let's read what happened after he bought the land and offered a sacrifice at this threshing floor. Y leamos lo que sucedió después de que compró la tierra y edificó un altar para ofrecer sacrificio. Verse 26 through 28. Veamos en los versos 26 al 28. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. To verse 28? Yes. Okay. Done? Okay. Yes. And so here we find that God accepted David's repentance there at the threshing floor that he had bought. Vemos ahí entonces que Dios aceptó el arrepentimiento de David en este campo de triado. And fire came down from heaven upon the altar there. Y fuego descendió del cielo y cayó sobre el altar. And because God sent his fire from heaven and started and accepted the worship at this place. Y Dios envió fuego y aceptó la adoración en este lugar. Let's read what David said in chapter 22, verse 1. Veamos entonces cómo reacciona David en el capítulo 22 y verso 1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. David said, this place, this threshing floor where God answered at the altar, this is the house of the Lord. David dijo: este lugar, este campo de triado, donde el sacrificio ha sido aceptado, aquí será el lugar de adoración para el Señor.
And on that location, David prepared for the time when Solomon built his great temple there. Y en esa localidad, David la preparó y preparó todas las cosas para que Salomón llegara a construir el templo. Let's read about that in 2 Chronicles chapter 3, verse 1. Veamos esto en 2 de Crónicas, capítulo 3 y verso 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. So this threshing floor David had purchased from Ornan became the place Solomon built his temple. Así que este campo de trillado que David había comprado de Ornán fue el lugar donde se edificó el templo. So remember, the first time David's worship was stopped at a threshing floor and was there purified. Así que recordemos que la primera vez que David fue detenido fue en un campo de trillado y ahí el Señor le habló. That prepared the way for David to then build his tabernacle on Mount Zion. Y este suceso preparó a David para edificar su tabernáculo en el monte de Sión. But the second time that David was judged at this threshing floor, Pero la segunda vez que David fue juzgado en un campo de trillado for trusting in the numbers of his army and in his own strength and glory, por haber confiado en los números de su ejército y en su propia fuerza y su gloria, as this was cleansed away in his repentance, as he built the altar there at Jerusalem. y conforme él se arrepintió de esto y edificó un altar ahí en Jerusalén, And the fire of God fell from heaven upon his sacrifice. y el fuego de Dios descendió sobre su sacrificio, That became the place where Solomon built his temple. ese se convirtió en el lugar donde Salomón construyó su templo. So David's first threshing floor purified him that he would build the worship at David's tabernacle. Así que el primer campo de trillado purificó a David para que él pudiera levantar el tabernáculo de David. But the second time that David experienced God's judgment at a threshing floor, this prepared the way for where Solomon's great temple was built. Pero la segunda vez que David experimentó un campo de trillado, preparó el camino para que luego Salomón pudiera edificar el templo. So no one likes the troubles at a threshing floor. Así que a nadie le gustan los problemas de un campo de trillado. Where at the first threshing floor, one of the worship leaders fell over dead. En el primer campo de trillado, uno de los líderes de la alabanza cayó muerto. Where at the second threshing floor, an angel held up a sword and was ready to destroy Jerusalem. Y en el segundo campo de trillado, un ángel tenía una espada en la mano y estaba listo para destruir Jerusalén. None of us would like to experience these things. Ninguno de nosotros querría experimentar estas cosas. But they bring forth the purified good fruit of repentance. Pero esto trae el fruto purificado del arrepentimiento. I can remember once my wife and I were part of some of the pastors of a church. Hashui, I cannot hear you now. Do you still have volume? Yes, I think I was muted. I'm sorry. Okay. Say that again. Perdón, estaba en silenciado. Y recuerdo una ocasión cuando mi esposa y yo éramos parte del pastorado de una iglesia. And we were having great difficulties with one of the deacons of the church was being very rebellious. Y estábamos teniendo muchos problemas con uno de los diáconos
que era muy rebelde. And in the middle of this trouble, my wife and I drove by the house this man owned one day. Y en medio de este problema, mi esposa y yo un día pasamos enfrente de la casa de este hombre. I was driving while my wife was looking around. Yo iba manejando el carro mientras mi esposa iba viendo a los alrededores When my wife started to excitingly shout, y de repente mi esposa empezó a gritar. "There! Do you see him? Do you see him?" Ahí, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? And I said, "See who?" It's Y yo le and dije, ¿ver a quién? I was driving the car. I thought, is there maybe an accident, a possible accident? Yo estaba manejando el carro y pensé, bueno, tal vez hay un accidente. No. She said, "There. Do you see over the house of our deacon?" Y ella me dijo, no, ahí, está sobre la casa del diácono. I didn't see anything, but my wife saw a vision. Yo no vi nada, pero mi esposa vio una visión. And she said, "There is a tall angel standing over his house with a sword ready to judge him." Y ella me dijo, hay un ángel muy alto sobre su casa y tiene una espada en su mano, listo para juzgarlo. And so when we drove to our home, I called up the deacon and said, "Brother, you are in danger." Así que cuando nosotros llegamos a la casa, yo inmediatamente llamé al diácono y le dije, hermano, tú estás en peligro. You know you have had wrong, rebellious attitudes. Tú sabes que has tenido actitudes malas y rebeldes. God has an angel standing over your house with a drawn sword. Y Dios tiene un ángel sobre tu casa con una espada desenvainada. You need to quickly repent. Tú necesitas arrepentirte pronto. And praise God, that motivated him to repent. Y alabado sea Dios que esto lo motivó a arrepentirse. Now, we don't very often see angry angels, thank God, but God can bring shakings and threshings in many ways. Ahora, no vemos a menudo ángeles enfurecidos, gracias a Dios, pero hay maneras en las que pueden venir zarandeadas y momentos de trillado. Because these threshing experiences are to purify us so that we can go on in God into greater things. Porque estas experiencias donde somos trillados pueden traernos la experiencia, lo que necesitamos para llegar a un nuevo nivel. So a question for each of you listening today. Así que esta es una pregunta para cada uno de los que está escuchando esto. Has Christ ever been a thresher to shake up your life? ¿Ha sido Cristo en alguna ocasión un aventador o un trillador en tu vida? Have you ever had things, your life seem like it's falling apart, nothing is secure? ¿Has tenido en algún momento situaciones en las que tu vida se está cayendo y no haya seguridad en ningún lado? Areas of your life are just being thrown up into the air and you don't know if the wind will blow it away. Áreas de tu vida que están siendo lanzadas hacia arriba y no sabes si el viento se las está llevando. Everything is shaking. Y todo está siendo sacudido. Well, yes, this happens to God's people. Sí, esto le sucede al pueblo de Dios. And you might say, "Yes, Brother Norman, it's happening to me right now." Y quizás tú digas, sí, hermano Norman, me está pasando a mí ahorita mismo. Because before the second coming of Christ, God is arising to shake the heavens and the earth. Porque antes de la segunda venida de Cristo, el Señor se levantará para sacudir los cielos y la tierra. And it is to prepare us for greater things. Y es para prepararnos para cosas más grandes. David's shakings were to prepare him to build the houses of God. Las zarandeadas que experimentó David fueron para que él pudiera edificar casa al Señor. And God today is shaking all things, Hebrews tells us, because he is preparing us for an unshakable kingdom.
Y Dios está en este momento sacudiendo todas las cosas, porque Hebreos nos dice que Él nos está preparando para un reino que no puede ser sacudido. 11 years ago, God spoke to me that he was going to start to shake the Islamic nations of the world. Hace un tiempo el Señor me habló que Él iba a empezar a sacudir el mundo islámico To prove to the world that Islam does not have the answers for the world's problems. para probarle al mundo que el Islam no tiene las respuestas. And shortly after that, many of the Islamic nations in the Middle East started to have civil war and troubles and changes of government. Y justo después de eso, muchos de los países islámicos en el Medio Oriente empezaron a experimentar guerras internas o guerras entre ellos y problemas. And we saw that they did not have the answers to fix their problems. Y vimos que ellos no tenían las respuestas para resolver sus problemas. People could not look to Islam as the answer to the world's problems. La gente no podía ver al Islam como la respuesta a sus problemas. But after God spoke to me that he was going to start shaking the Islamic nations, Pero después de que Dios me habló de que Él iba a empezar a sacudir las naciones islámicas, he said, and after that, I will shake the democratic nations of the world. me dijo, y después de eso empezaré a sacudir a las naciones democráticas del mundo, To show the world that democracy does not have the answers for the problems of the world. para mostrarle al mundo que la democracia no tiene la respuesta a los problemas del mundo. Now, we live in democratic nations. Ahora, nosotros vivimos en naciones democráticas. And it is better than many forms of government, but it is far from perfect. Y esta es mejor que muchas otras sistemas de gobierno, pero está muy alejado de la perfección. And in recent years, God has been shaking the democracies of the world to show us that they are not the answer for the problems of man. Y en años recientes, Dios ha estado sacudiendo a las naciones democráticas para demostrar que este sistema no es la solución al mundo. The politicians of this world do not have the answers for the needs of the world. Los políticos de este mundo no tienen las respuestas para las necesidades del mundo. And as we turn away from trusting in the natural things of this world, Y conforme nos alejamos de confiar en las cosas naturales de este mundo, God is preparing us to be built upon the rock, that he will build his unshakable kingdom upon this world. Dios nos está preparando para edificarnos sobre la roca inconmovible de este mundo. And through the shakings of these last days, Y a través de las zarandeadas de estos últimos tiempos, God is preparing us for his unshakable kingdom of 1,000 years in the millennium. Dios nos está preparando para su reino inconmovible de 1000 años. Hallelujah. Aleluya. We don't like the shakings, but No nos gustan, we are ready for the answer, more and more ready. no nos gustan las sacudidas, pero estamos más y más preparados para la respuesta. Hallelujah. Now, for the sake of time, let's jump over our notes to one more threshing floor experience in the Old Testament. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a saltar las notas y vamos a ver una experiencia más de un campo de triado en el Antiguo Testamento. And there is more that you can study in the notes about when Peter was threshed as wheat. Y van a poder ver también en sus notas un poco más de cómo Pedro también fue zarandeado. Jesus told Peter at the Last Supper, Satan has asked for you that he may thresh you as wheat. Jesús le dijo a Pedro en la última cena, el diablo está pidiendo zarandearte. We don't have time to study that, but it's just another example of Jesus being the thresher to purify his people.
Y no tenemos tiempo para ver esto, pero es otro ejemplo de Cristo siendo el triador, el aventador. But the last example I want us to look at is the threshing floor recorded in 2 Chronicles chapter 18. El segundo, el segundo campo de triado que quiero que veamos lo encontramos en 2 Crónicas, capítulo 18 y verso 9. Where the good King Jehoshaphat allied himself with the evil King Ahab. Donde el piadoso rey Josafat se alió con el malvado rey Acab. And evil Ahab convinced the good King Jehoshaphat to join their armies to fight against Syria. Y el malvado Acab convenció a Josafat de unir sus ejércitos para pelear contra Siria. But the good king said, well, do you have any prophets? Let's inquire of the word of the Lord. Pero el rey piadoso dijo, bueno, ¿tienes algún profeta para que podamos inquirir la palabra de Dios? Let's read about that in 2 Chronicles 18, verse 4 and 5. Veamos esto en 2 Crónicas, capítulo 18, versos 4 y 5. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. So here, the false prophets of evil King Ahab all encouraged him to do what he wanted. Así que aquí los falsos profetas del rey Acab lo animaron a hacer lo que él quería hacer. They prophesied, go up in war. God will give you victory. Le profetizaron diciendo, ve a la guerra porque Dios te entregará la victoria. But these were false prophets that were motivating the king wrongly. Pero estos eran falsos profetas que estaban motivando al rey en el camino incorrecto. So the good King Jehoshaphat was not satisfied with these empty prophecies and called for one more prophet who was a good prophet. Así que el rey Josafat no estaba muy satisfecho con estas profecías y mandó a llamar a un último profeta que era un buen profeta. But where were they listening to these prophecies? Pero ¿estaban escuchando estas profecías? Let's read verse 9. Veamos en el verso 9. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Okay, now your Spanish version says that they sat at the plaza at the entrance of the gate of Samaria, but from the Hebrew it says that was a threshing floor. En la versión aquí en español dice que ellos estaban sentados en una plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Pero en el original dice que estaban sentados en un campo de triado. And so at this threshing floor, these false prophets encouraged them, go up to the war. You will have victory. Así que en este campo de triado, los falsos profetas estaban animándolos a ir a la guerra y diciéndoles que tendrían victoria. But when they called for one more prophet who had the true word of the Lord, let's hear what he had to say. Pero cuando llegó un buen profeta con la palabra de Dios, veamos lo que él tenía que decir. Let's read verse 18 through 22. Veamos los versos 18 al 22. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y
Perdón, through se verse me 22. ya, Through 22. perdón que se me perdió el verso. Aquí está. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. And so here we find the true revelation that God had allowed a lying spirit to motivate the prophecies of these false prophets. Así que aquí vemos la revelación de lo que en realidad estaba pasando, que Jehová había permitido que un espíritu de mentira hablara a través de estos profetas. Now, these false prophets were all saying, "Thus says the Lord, the God of Israel." Ahora, estos profetas falsos decían, así dice el Señor, Dios de Israel. Their prophecies sounded good, but it actually came from a lying spirit. Sus profecías sonaban buenas, pero venían de un espíritu de mentira. And this happened at a threshing floor where God was going to separate out the good from the bad. Y esto sucedió en un campo de triado, donde Dios iba a separar lo bueno de lo malo. And where King Ahab was deceived to go to battle, where the evil king was wounded and then died. Y aquí el malvado Acab fue inducido a ir al campo de batalla, en donde fue herido y murió. Now, in our day, there are again arising many false prophets and false doctrines. Ahora, en nuestros tiempos también se han levantado muchos falsos ministros y muchas falsas doctrinas. And God is allowing this to purify his people. Y Dios está permitiendo esto para purificar a su pueblo, so that those that have wrong things in their heart will be led away by the deception. para que aquellos que tienen cosas malas en su corazón sean guiados por el engaño. And as these false prophecies and false doctrines lead them away, it will be like the separating of the wheat from the chaff. Y así como estas falsas profecías y falsas doctrinas se lo llevan por otro lado, así va a ser la separación del trigo de la paja. Let's read in Psalm 125, verse 5. Leamos, where? Psalm 125, verse 5. En Salmos 25 y verso 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. And so, if we have evil in our hearts, God will give us wrong doctrines and wrong prophecies to cause us to leave the pure people of God and be separated away. Así que si nosotros tenemos cosas malas en nuestro corazón, el Señor va a permitir que llegue engaño para separarnos de aquel pueblo que está buscando a Dios. God will gather the wheat together in these last days, and he will gather together the chaff or the tares and separate them. En los últimos tiempos, el Señor va a juntar al trigo y el Señor también va a juntar la paja y los va a separar. And so we can study in 2 Thessalonians chapter 2 that the Antichrist will come with great deceptive powers. Así que leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que el anticristo vendrá con grandes poderes de engaño. So that anyone who loves a lie and loves wickedness will follow the deceptions of the Antichrist. Para que cualquiera que ame las mentiras y ame la maldad sea engañado. So when you see differences of doctrine separating Christians, Así que cuando vemos diferencias doctrinales separando a los cristianos, when you see Christians running after prophets that are prophesying great things, but there is mixture in their life, cuando ven a cristianos que van tras profetas que profetizan grandes cosas, pero que son cosas mezcladas, con mezcla. just as God at this threshing floor separated the good King Jehoshaphat from the evil King Ahab, Tal y como el Señor
en este campo de triado separó al buen rey Acab al buen rey Josafat del malvado rey Acab. God again in our day is separating out Christians with pure hearts from Christians that have mixture and want to go the ways of sin. Dios, asimismo, en nuestro tiempo, está separando a cristianos con buen corazón de cristianos con un corazón que tiene mezcla. And so God will give us testings and even false prophecies. Así que Dios nos va a probar aún a través de profecías falsas. Years ago, I was one of the leaders of a group of 50 churches. Años atrás, yo era uno de los líderes de un grupo de 50 iglesias. And a handful of the pastors were rebelling against the rules of the organization. Y un puñado de pastores se estaban rebelando en contra de las reglas de la organización. The organization was asking their pastors not to smoke any tobacco, not to drink any alcohol. Y la organización le estaba pidiendo a sus pastores que no fumaran cigarros, tabaco y que no bebieran. There were standards of righteousness for the pastors that were good standards. Eran estándares de justicia para los pastores que eran buenos estándares. But a small group of the pastors said, well, we're free in Christ. We can do what we want to do. Había un grupo pequeño de pastores que empezaron a decir, bueno, somos libres en Cristo, podemos hacer lo que querramos. Why do we have to have these rules? ¿Por qué debemos tener estas reglas? And they were starting to rebel against these rules that were allowing the organization to maintain a testimony of righteousness. Y empezaron a rebelarse en contra de las reglas que le permitían a esta organización mantener un testimonio de rectitud. And at that time, God showed me an angel that he sent down from heaven. Y en ese momento Dios me mostró a un ángel que descendió del cielo. And the angel was going to separate out those that would go on with God from those whose mixture of hearts disqualified themselves. Y ese ángel iba a empezar a separar a aquellos que iban a continuar con el Señor de aquellos cuyos corazones estaban llenos de mezcla. About 10 days later, we had a pastor's gathering of 200 where I preached this warning. Y unos días después tuvimos una reunión con 200 pastores y yo prediqué esta palabra. And almost everyone called on God, Lord, let my heart be pure. I want to go on to greater things. Y casi todos empezaron a clamar al Señor, pidiéndole, Señor, haz mi corazón puro. Yo quiero avanzar a grandes cosas. But the 5 pastors that were becoming rebellious and liberal towards sin, they rejected this warning. Pero los 5 pastores que estaban siendo rebeldes y estaban queriendo llevar un sistema liberal, ellos no clamaron al Señor, ellos no escucharon a esta prédica. And 2 weeks later, they received a letter from the senior pastor of a megachurch in California. Y unas semanas después, ellos recibieron una carta del pastor de una mega iglesia en California. And this mega church pastor said to these Philippine pastors, Y este pastor de esta mega iglesia le estaba diciendo a estos pastores de Filipinas, I've heard that you are no longer happy with your organization. escuché de que ustedes ya no están contentos con su organización. If you will leave your organization and join mine, I will give you thousands of dollars every month. Si ustedes abandonan su organización y se unen a la mía, yo les voy a dar miles de dólares cada mes. I will give you no rules. You can smoke, you can drink, whatever you think is right. No les voy a imponer ninguna regla. Si quieren fumar, si quieren beber, pueden hacerlo. The only thing I require for you to receive all of this money is that you change the name of your churches to be the name of my church in California.
Y lo único que yo requiero de ustedes para recibir todo este dinero es que cambien el nombre de sus iglesias y le pongan el nombre de mi iglesia en California. So this mega church pastor wanted to buy, looking like he had all of these new churches in the Philippines, to boast that his organization was so much bigger. Y lo único que este pastor quería era demostrar de que estaba, básicamente lo que quería era comprar estas iglesias para demostrar de que él estaba creciendo en las Filipinas. And 5 of the 50 pastors chose to leave the organization to get all of the money and the independence that this California pastor offered them. Y 5 de los 50 pastores decidieron salirse de la organización y unirse a la iglesia de este pastor que les estaba ofreciendo dinero. Well, they thought they were moving on with God with all the extra money. But what God said was he had purified the mixture out of our organization. Y bueno, lo que ellos pensaron es de que estaban siendo guiados por Dios a este lugar donde iban a recibir todo el dinero. Pero en realidad lo que Dios nos dijo a nosotros es que Él estaba purificando nuestra organización de la mezcla. Now, the churches of all 5 of those pastors all fell apart within the next 2 years. Ahora, las iglesias de estos 5 pastores se desaparecieron en los siguientes 2 años. The pastors quit their ministries. Los pastores renunciaron al ministerio. God had purified them out of our organization, and then they fell apart. Dios los había separado de nuestra organización y luego ellos se descarriaron. But the fruit of the 45 churches that remained today now is hundreds of churches. Pero el fruto que se obtuvo de las 45 congregaciones que se quedaron es de que ahora hay cientos de congregaciones. Because God will separate his people at threshing floors. Porque Dios va a separar a su gente en los campos de triado. And maybe people will follow a false prophecy, a false prophet. Quizás las personas sigan una profecía falsa y a un falso profeta. Or false doctrine that is good, that justifies their sins. O una doctrina falsa que justifica sus pecados. Or maybe they will follow someone that will promise them lots of money. O quizás sigan a alguien que les va a prometer mucho dinero. But God can shake and separate out the righteous from the unrighteous. Pero Dios puede sacudir y separar al justo del impío. And when we see these shakings coming, we cannot say, oh, this is the work of the devil. Y cuando suceden estas zarandeadas, no tenemos por qué decir, esta es la obra del diablo. No, it is Christ who is the thresher. No, porque Cristo es el aventador, el triador. It is God who is shaking the heavens and the earth. Es Dios quien está zarandeando los cielos y la tierra. And what is important for us when we go through these shakings Y lo que es importante para nosotros cuando estemos en medio de estas sacudidas is that we learn how God wants to purify our lives and prepare us for something greater and higher. es que aprendamos cómo es que Dios quiere purificar nuestras vidas y nos quiere preparar para algo mayor y más alto. So we do not like threshing, but we do like when God brings purity and blessing afterwards. Así que no nos gusta la sacudida, no nos gusta ser triados, pero sí es agradable, sí nos gusta cuando viene la pureza a nosotros. So when we feel shakings and difficulties around us, Así que cuando sintamos dificultades y sacudidas alrededor nuestro, let us remember this portrait of Christ, that he often comes as a thresher for his people.
Recordemos este retrato de Cristo, un retrato en el que Él se presenta a menudo, y es de que Él es el aventador, Él es el triador. not to destroy us, but to purify us. No para destruirnos, sino para purificarnos. Amen? Amén.